Electroingeniería, el compromiso de construir todos los días. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. En Sembrando Satelital, el canal del campo, compartimos una nueva emisión de Mundo Agro. Vamos a recordar que el jueves de esta semana, este jueves 22, en las instalaciones del Dinosaurio Mall se va a concretar la nueva jornada vinculada a trigo y cultivos alternativos de invierno con la organización de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Vamos a estar, por supuesto, allí hablando con los profesionales y todas las disertaciones vinculadas precisamente a los cultivos de trigo, que parece que por reserva de humedad conviene mucho más este año y también por los precios, pero también algunas alternativas como el garbanzo, la colza, la cebada y también la arveja. Todo esto el próximo jueves con la organización, por supuesto, de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Pero vamos a dejar este tema de los cultivos alternativos de la primer conferencia que ha organizado la Bolsa de Cereales en su edificio de Barrio Pueyrredón, allí en la avenida Boulevard Ocampo. Precisamente tiene que ver con la primer jornada de conferencias organizada por la Bolsa de Cereales, en donde una de las presentaciones tuvo que ver con tema biocombustibles. El otro asunto a tratar fue la realidad y la actualidad de las retenciones y algunas políticas alternativas en cuanto a la contribución en materia impositiva por parte del campo. El disertante en esta oportunidad de real prestigio ha sido el doctor Horacio Pifano, perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata. Con él dialogamos respecto a lo que hoy representan las retenciones, cómo se le cobran retenciones y también impuestos a las ganancias a los productores agropecuarios, cuáles podrían llegar a ser buenas alternativas contributivas. Bueno, de todo eso hablamos con el doctor Pifano en esta nota. ¿Sabes por qué Antigua Cervecería es un éxito? Porque me permite planificar para cuando mis hijos vayan a la universidad. No dejes pasar esta oportunidad. Sumate vos también al éxito de Antigua Cervecería. Otro desarrollo Euromayor. Visita nuestro departamento modelo en Costanera y Tablada. De las retenciones sigue siendo muy discutida por algunos sectores del agro que en la última campaña, como consecuencia de la sequía, han vuelto a reclamar que se suspendan las retenciones, ¿no? ¿Esto de qué manera sigue impactando precisamente en la economía y en un sector que es casi el motor de la República Argentina, ¿no? El agropecuario? Claro, usted sabe que en realidad el problema de las retenciones es un problema eminentemente político. Desde el punto de vista económico, realmente las retenciones solamente se podrían justificar en un caso de variaciones bruscas en los precios internacionales. Esto ha sido la historia de siempre, o sea, usted tiene variaciones en los precios de los commodities, usted no puede, en economía se dice el pass-through, o sea, dejar que incida esa variación en el corto plazo en la economía porque descalabra toda la estructura productiva de un país. Ahora, en ese sentido está bien. El problema está cuando la retención se utiliza en forma permanente, es decir, no solo superando esos vaivenes de los precios internacionales, sino que se lo utiliza como forma permanente de obtener la parte de la renta en este sector, del sector rural, ¿no? Hacer caja. Hacer caja, exactamente. Entonces ahí tiene un problema de que se trata de una forma de imposición tremendamente bruta, llamémosle, igual que el ingreso bruto, casualmente, que el ingreso bruto se le llama bruto porque grava el valor bruto de producción o de venta, pero es bruto en cierto sentido en cuanto a sus implicancias o su incidencia, genera lo que se llama carga excedente, desestimula la producción, etcétera, etcétera. Pero el problema que tiene la retención va más allá de la caja. Como yo decía recién en la exposición, la caja es importante para los que gobiernan. Como digo yo, el dinero no hace la felicidad, pero calma los nervios. El problema es a qué costo. Entonces, uno puede imaginar esquemas tributarios mucho más razonables, que no tenga tanta daño en nivel de actividad, que las retenciones. Afecta mucho más a los productores más chicos. Exactamente. Cuando uno dice de que, por ejemplo, lo que hace la retención es bajar el nivel de producción, no está pensando en la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires, ¿okay? Donde los rindes son de soja, suponte, del 45 quintales por hectárea. Estoy pensando en el pobre productor que tiene entre 15, 18
y como máximo a todo trapo 20 quintales. El promedio está ahí, no está en los 45 quintales. Entonces el primero que sufre es ese productor que no logra tener margen, no supera digamos el margen, claro, los costos para poder afrontar, porque por otro lado, y en todo caso sí estimulás indirectamente a los pools, ¿no es cierto? Obviamente porque ellos tienen ventajas de escala que difunden costos, difunden riesgos por regiones y por tipo de cultivo. O sea, tienen algunas ventajas importantes respecto al productor pequeño, digamos, ¿no es cierto? Entonces la idea es que la retención es un terrible problema para el productor pequeño. Me estoy imaginando un productor que es dueño del campo y lo produce él. Entonces vos tenés una retención que grava su producción. Segundo, un impuesto a las ganancias que lo grava 2 veces junto con el impuesto inmobiliario. El inmobiliario se supone que grava la renta de la tierra a través de su valor del campo, ¿no es cierto? Catastral, no importa el nivel, eso se puede discutir aparte, el valor sobre la base imponible. Pero grava entonces la renta de la tierra y luego el impuesto a las ganancias que me grava la ganancia de capital, me vuelve a gravar la renta que suma. Por eso dice la ganancia extraordinaria del campo, porque suman la renta de 2 factores distintos, capital y trabajo. Claro. Terminan pagando por 2 vías. Exacto. Y fíjate vos que tampoco es conveniente que los inmobiliarios rurales provinciales graben las mejoras productivas, porque es una forma de gravar doblemente capital, porque ya eso está el impuesto a las ganancias. ¿Okay? Entonces hay cosas que el común de la gente, y recién ahora la justicia lo está entendiendo, de cómo es esto el valor de los activos y qué es un valor de un activo, que el valor actual neto del flujo que ese activo genera. Entonces cuando vos grabás el flujo, estás grabando el valor del activo, es decir, estás grabando lo mismo 2 veces. Usted decía un problema político casi indiscutible en estos tiempos en la Argentina. Político porque obviamente si vos eliminas las retenciones, el gobierno nacional pierde una caja importante, la caja más importante que yo creo que tiene hoy día el gobierno nacional junto con el IVA, digamos, de manera tal de que no es chiste el tema. Y usted decía recién que esto desalienta en buena medida la producción. Ahora, ¿hasta qué punto no estamos en riesgo de matar a la gallina de los huevos de oro? Exactamente, es decir, porque ahí hay otra discusión que en economía se ha planteado en la época de Diamond, cuando hablaba de las estructuras productivas desequilibradas, ¿no? Diciendo, no, pero acá hay un sector que tiene una productividad media muy alta y hay otros sectores que no la tienen. Vaya novedad, en todos los países del mundo existen ventajas relativas de los sectores donde algunos tienen productividades medias mayores que otros. Lo que importa acá es la productividad marginal. Y si usted tiene factores capital-trabajo que son variables, transables o reasignables, usted no puede imaginar que haya sectores que, digamos, no se retribuya ese factor en la forma igual, porque si no se moverían de sector o de país. En cambio la tierra es un factor fijo, no transable, no móvil. Entonces ahí viene el problema, digamos, ¿es cierto? Otra de las peleas de las que usted hablaba, precisamente la disertación, tiene que ver cómo esa retención vuelve a las provincias o a aquellos distritos que han originado, más allá de lo que significa para el productor. Fíjate que cuando vos hablas viste la comparación que hice sobre ingresos brutos y retención. Porque ingresos brutos uno tiene internalizado el 3,5, por ejemplo, en la provincia. En el caso del sector agropecuario, en la provincia de Buenos Aires es el 1, ¿no es cierto? Pero en general todos los sectores 3,5. Y acá estamos hablando del 35. Digo, pequeño detalle, es correrla como lo es. Entonces, si el ingreso bruto es un impuesto que se lo ha criticado millones de veces, y en eso hay coincidencia entre todos los tributaristas, de que es un mal impuesto, ¿te imaginas lo que es un impuesto equivalente? No con el 3,5, con el 35%. Entonces, el problema está en que este impuesto necesariamente va a tener, primero, un problema político, es porque la ruta del dinero cambia. Yo quiero que el dinero entre por la caja de la provincia y no por la nación. Y fíjate vos que el Fondo Federal Solidario, el famoso decreto 206, digamos, de hace unos 2 o 3 años, fue una movida política del gobierno nacional para lograr la adhesión de las provincias, porque la que no adhería no cobraba nada y quedaba más para el resto. ¿Qué gobernador va a ser tan tonto, por más que esté de desacuerdo con la retención, de no decir sí, porque
es una decisión discrecional del gobierno y eso lo contentó con un pedacito de las retenciones de la soja, digamos, y está generando un daño a las economías regionales brutal y a las regionales más con tierras marginales, no lo mismo lo de la zona núcleo, ¿no? Tierras de menor productividad. El problema es que existe la discrecionalidad en la distribución. Claro, exactamente, ese es el punto y ese es, digamos, el leitmotiv permanente entre economistas y políticos. Los economistas buscan reglas y algunos juristas también, porque dicen si no hay reglas, no hay derecho de propiedad, está todo difuso y entonces cómo la incertidumbre impide la inversión, impide todo. ¿Es una asignatura pendiente rediscutir desde el punto de vista político y económico esta regla de retención? Exactamente, en realidad lo que uno debe imaginar son sistemas tributarios que sean razonables en términos de asignación de recursos y que no obstante contemplen los problemas de equidad. Yo señalé el tema del bono alimentario, todos esos mecanismos de subsidio a la demanda que son factibles de ser implementados. Quiere decir que no habría problemas de ese tipo, ¿eh? Es el problema de quién maneja el dinero y ahí está la cuestión. No discutamos más porque esa es la verdadera razón. Bueno, como decía el doctor Pifano, un tema netamente político, ¿no? Y de definiciones por parte del gobierno. Obviamente que hay muchas alternativas para repasar y para revisar. Un tema que seguramente nos debemos discutir o rediscutir en alguna oportunidad. Nos vamos a la pausa en instantes. Más capacitaciones, en este caso convocadas en La Puerta para el próximo 29 por Agroempresa Colón. Ya volvemos.